días, estimado público. Soy el doctor Marcos Morero y en el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oratoria en las organizaciones. Específicamente, hablando de organizaciones, vamos a hacer énfasis y mención en el mundo educativo. Vamos a llamar entonces oratoria educativa. Pero para poder ubicar allí, tenemos que ubicar lo que dice muy bien el orador y su público. Cuando un orador va a hablar en público, debe tener ciertas pautas que tomar en cuenta. Entre esas pautas es lograr una comunicación efectiva. El educador, para que pueda lograr una comunicación efectiva en el aula, debe hablar con mucha claridad, con eficacia y con una persuasión para poder que llegue el mensaje que quiere dar en su hora de clase. Esa transmisión de ideas también debe dominar técnicas de la comunicación y conocer bien el tema de lo que va a hablar en la misma. Ese dominio de técnicas es el control del medio escénico, como también el tener una fluidez verbal y manejar las ideas pausadamente y manejar el estilo y el tono con que se va a hablar. El estilo y el tono con que se va a hablar, según el autor René Jagoszewski, hace referencia de los distintos niveles de voz que podemos usar en una locución, tanto bien sea en un público, en un auditorio, como en el público en el aula de clase. Tenemos también que disponer ideas y juega un papel fundamental a la hora de alcanzar éxitos en su discurso. Hay que tener muy claro que el público no es el enemigo, el público va a ser más bien el cómplice de lo que yo voy a transmitir, y que es un mensaje proactivo y muy asertivo para ellos. Se maneja con la de oratoria, se manejan dos tipos de comunicación: la comunicación gestual y la comunicación verbal. Hablamos de comunicación gestual, aquella comunicación que es el 90% de la transmisión de un mensaje que la persona expresa. Quiere decir entonces que la comunicación gestual es la que más amplio mensaje tiene, porque va a hablar a través de sus gestos, de sus movimientos corporales, de sus facciones, tanto de su cuerpo entero como de sus facciones físicas. En ese sentido, también tenemos la comunicación verbal para englobar solamente un 10% de ese discurso que todo ponente debe tener en cuenta. Para concluir esta idea, podemos decir entonces que en el momento de hablar del público, el 90% de la transmisión del mensaje se hace con una comunicación no verbal, es decir, esta comunicación gestual. En tal sentido, esa comunicación gestual es desde cómo me vestí, cómo camino, cómo me peino, cómo me desplazo, todos estos que hago con mis manos, la imagen que proyecto, porque hablamos de una imagen que es la imagen proactiva y la imagen corporativa que tiene que tener cada individuo. Y la comunicación verbal es solamente la transmisión de ideas de lo que yo puedo dar a entender. Poseemos varios elementos, varios factores que inciden en una comunicación, en la oratoria. Entre esos elementos que inciden en la oratoria está el miedo escénico. ¿Cómo combatir el miedo escénico? Y muchos decimos que es las causas que originan el miedo escénico, decimos que pueden estar sujetos tal vez al miedo de hacer el ridículo, miedo a tartamudear, miedo a hundir el prestigio profesional, miedo a que se ríe de uno, o de caer en desgracia, o miedo al bucheo. Eso, cuando yo tengo miedo escénico, hay un margen bastante amplio de probabilidades que hay cierto choque con la autoestima, ya que cuando tengo mi autoestima de un nivel medio hacia abajo, es cuando yo me siento o me considero tal vez inferior o incapaz de poder lograr transmitir un mensaje a alguien por los temores de que alguien pueda pensar mal o reírse de mí. Primero, entonces, para poder hablar del público, debo tener en cuenta bien claro, primero, cómo combatir el miedo escénico; segundo, cómo manejar la comunicación gestual; y tercero, cómo manejar la comunicación verbal. Cuando manejamos la oratoria, tanto en el aula como en el auditorio, debemos pensar que ese auditorio se debe a lo que yo depende a lo que yo voy a tratar de transmitir.
mis ideas van a formar parte de una interacción entre mi público y mi persona de una manera eficaz y efectiva. Pero ¿cómo lo logro? Se logra precisamente por ese tono y ese estilo que se maneja para poder lograr llegar hacia la persona. Pero cuando tenemos ciertos temores, como dije el miedo escénico, también cuando yo lo reflejo, cuando estoy sudando, cuando tengo un grado de nervosidad, cuando puedo más de lo normal mi cuerpo, más de lo normal mis pies, mis brazos, te doy a entender que puedo dar a entender dos cosas: o que tengo cierto temor por mi público o porque desconozco el tema. El miedo irracional, producto de esa tensión que genera hablar en público, puede llegar un momento el orador de tener de pronto un lapsus mental o quedar su mente en blanco, por temor de pronto a que le hagan alguna pregunta. Cuando eso sucede, encontramos que ese orador es muy probable que no domine el tema el cual está siendo en el momento discutido en su conferencia. Es algo muy importante entonces que el orador debe dominar ahora al 100% el tema el cual va a hablar, el tema el cual va a disertar, porque de él depende las probables preguntas que le hagan y que la comunicación gestual va a dar a entender si él domina o no, por ese tono y estilo, el tema el cual va a desempeñarse. Todo orador maneja 5 aspectos fundamentales. El orador debe informar, porque en ese sentido le informa un contenido el cual quiere bajar ideas fundamentales a su público, el cual el tema o el nombre de la conferencia tiene que haberlo impactado, tiene que llamar la atención, tiene que dar un margen de interés para que la persona pues se sienta a gusto. Esa es la información que vamos a manejar. Hay una motivación. El título o el tema de la conferencia tiene que incentivarme, tiene que motivarme. A mí me motiva el tema para poder asistir, para ver quiénes van a hablar sobre ese tema determinado, qué interesante puede ver allí, qué cosas puedo yo aprender, qué cosas puedo yo transformar en mi vida profesional como en mi vida laboral. Por supuesto que en ese espacio de tiempo, mientras yo estoy dando mi conferencia, yo puedo también entretener con esos niveles tonales del tono y del estilo de voz que yo uso, porque nunca puedo perder ese momento de frescura en mi léxico para que pueda haber un entretenimiento y evitar caer en una monotonía y en el fastidio. Tengo que persuadir a mi público donde siempre quiero dar a entender que lo que estoy dando es importante, lo que estoy dando es interesante para él como para todo el público el cual está escuchando. Hablamos del estilo adecuado a cada público. Recordemos que hablaba hace rato de lo que es el estilo. Para yo poder hablar en mi público tengo que manejar un estilo de una locución clara, de un tono de voz claro y adecuado, con una fuerza persuasiva de poder convencer a mi público de lo que yo estoy hablando. De esa manera persuasiva tiene que tener un nivel de tono alto, claro y conciso con lo que yo estoy diciendo. El tema tiene que ser interesante, como lo planteaba la lámina. El nivel de conocimiento del tema tiene que ser dominado. Un lenguaje adecuado, un lenguaje formal, también un lenguaje que podemos jugar con él, en el sentido de manejar un lenguaje adecuado, está en bajar y subir el estilo del tono para poder entretener a ese público. Las características de intervención, dice las características del estilo de una intervención: formal e informal, serio, desenfadado, sobrio, entusiasta. Nosotros, cuando estamos en el público, estamos siendo observados por una cantidad de personas que están detallando cómo está ese interlocutor, y ese interlocutor debe manejar una imagen comercial, una imagen proactiva, y debe tener una imagen fresca, y por supuesto la imagen que proyectamos tiene que ser de seguridad. Cuando el orador se aparta un poco del guión, el discurso gana frescura. Uno tiene, hoy en día, cuando hablamos de discurso, salimos un poco del elemento formal que eso encabeza. Ese elemento formal es que ya hoy en día nosotros podemos desplazar del auditorio, podemos bajar
del podio y podemos interactuar con el público de manera directa y podernos acercar a ellos. Y a esa parte formal donde el orador estaba por un lado tan alto y el público por otro lado muy distante a él, hoy en día eso ha cambiado. Ha cambiado porque hoy en día en la oratoria se busca una interacción directa para que de esa manera el mensaje del tema de la conferencia llegue con más discurso. Y pues puedo salir un poco del guión, puedo salir un poco del tema, siempre y cuando lo que yo haya estado improvisando en un cierto lapso de tiempo breve sirva como de frescura, sirva como dilación y de un relax para que la persona pueda conectarse con lo que yo estoy explicando. Cuando el orador usa material audiovisual, tiene que estar pendiente también esa cantidad de diapositivas que usar, que no puede estar tan cargada de contenido y tampoco tan falta. Tiene que estar muy pendiente de la redacción, de saber manejar la diapositiva con cierto estilo académico, con un cierto estilo de conferencia. Debe emplear un material audiovisual, ensayarlo, el tipo de apoyo por la tecnología de alta tecnología que hoy en día manejamos, gracias a ello poder fortalecer el conocimiento. Cuando estamos en una conferencia, de pronto hay, ya que nosotros usamos mucho material audiovisual tecnológico, pero de pronto bueno, por la línea de tecnología y hay una falla de micrófono, hay una falla de audio, una falla, en fin, de cualquier índole. Mientras estamos en el proceso del discurso, no podemos demostrar una actitud agresiva, ni podemos demostrar una actitud de confusión o de nerviosidad. ¿Por qué? Porque estamos delante de nuestro público. Tenemos que buscar la manera de usar una estrategia de poder continuar el discurso como esa estrategia, mientras las personas de la logística se encargan de arreglar la situación que se puede presentar en el momento. Hablamos, cuando hacemos referencia a la oratoria, lo importante es la voz, sobre todo cuando estamos en el mundo de la educación. El educador, hemos demostrado que el educador, el 90% de los educadores no sabemos hablar. ¿Por qué? Porque hay un 90% de educadores que cuando dan una clase o dan una semana de clase o 4 horas de clase quedan difónicos o tienen problemas articulatorios o tienen problemas de difonía o a nivel de cuerdas vocales porque no han usado las técnicas adecuadas de articulación vocal. Todo orador, todo maestro, todo educador debe conocer y poner en práctica esas técnicas vocales para poder fortalecer sus cuerdas vocales y poder hablar con propiedad y con mínimo esfuerzo para de esa manera fortalecer su aparato fonatorio, ya que eso es su arma de trabajo, y poder hablar con claridad. Entre eso sigo manejando que la voz se maneja con un tono y un estilo. El tono tiene que ser alto, fuerte y claro, y el estilo es un estilo que debe usar muy persuasivo para que mis alumnos puedan tomarlo en cuenta. Entre las técnicas de manejar la voz, tengo también lo que es la impostación de ella, ya que cuando se procede a las técnicas de la voz, se imposta ella, es porque uno aprende a respirar con el diafragma. Cuando aprendemos a respirar por el diafragma, hay más cantidad de aire que inhalamos y exhalamos, y por supuesto las cuerdas vocales se relajan y hay menor probabilidad de que pueda haber un problema fonatorio. En tal sentido, tenemos entonces que las técnicas de impostación de la voz, que la técnica del buen uso de la articulación vocal, de todo lo que uno maneja, debe ser claro y conciso para poder hablar con los alumnos. Y otro de los puntos fundamentales es educarle el oído al alumno. Si yo acostumbro a gritarle al alumno, él se va a habituar a que yo no le hable de esta forma, sino sea gritándolo. Si yo le hablo de una manera normal, con un tono adecuado a él se va a habituar a que yo le hable con ese tono